tú y yo podamos entender que nuestra única ayuda viene de los cielos, que nuestra única ayuda es Dios. Y tal vez tú eres de aquellas personas que has tratado de seguir forzando las cosas y que has venido bregando para tratar de encontrar respuesta y solución, pero que al final encuentras solamente abandono, soledad y tristeza. ¿Qué tal si tú que estás aquí dispones tu vida y tu corazón y le dices: Señor, ya no quiero buscar nada más en otro lado. Ahora entiendo que mi única ayuda eres tú, Señor. No estoy buscando una religión, no estoy buscando un lugar en particular. Yo solamente busco tu presencia en mi vida, porque solamente tu presencia en mí, Señor, me basta. Y aunque en algún momento me encontrara solo en esta tierra, no me importaría si solamente te tengo a ti, Señor. Tú eres mi única ayuda. Yo te pido, Padre, en esta hora que tú hables a nuestra vida, que tú hables a cada uno de tus hijos que están aquí presentes y aún las personas que están conectadas en este momento a través del internet. Que tú uses mi vida, Señor, para que a través de la exposición de tu palabra, Señor, podamos ser alimentados, podamos ser nutridos, podamos crecer espiritualmente, Dios. Háblanos, Señor, te lo pido en esta hora. Háblanos, Dios. Habla a cada corazón, a cada vida. Usa tu Espíritu Santo, Señor, para traer ese bálsamo que seguramente alguien está necesitando hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos. Que el Señor hoy sea hablando a nuestra vida, que Dios sea hoy guiándonos, que el Señor sea ministrándonos hoy, que podamos tener un tiempo muy especial. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que hoy nos visitan en este lugar, las personas que en esta hora están aquí conectadas, que el Dios Todopoderoso hoy nos hable, que Dios pueda hoy ministrarnos en esta serie que hemos titulado Poder para Vencer. Poder para Vencer es una serie donde Dios en cada reunión nos está dando las herramientas, nos está dando las instrucciones necesarias para saber cómo sorteamos las situaciones en momentos donde enfrentamos tentación, cómo saber y cómo salir de esa situación adversa. ¿Cuántos de aquí han pasado por tentaciones? Levanten su manito, por favor. ¿Alguien ha vivido momentos duros, difíciles? Creo que sí, creo que todos, ¿verdad? A eso concluimos en una de las reuniones anteriores, que absolutamente todos pasamos por tentación. ¿En qué momento? ¿Cada cuánto? En todo momento, a toda hora, todos los días, ¿verdad? Estamos vulnerables, estamos expuestos a ser tentados. El problema es que muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar cuando estamos frente a una tentación. Y como no sabemos, el enemigo toma ventaja y en muchas de esas nos vence. Pero si nosotros tenemos las herramientas y sabemos las estrategias del enemigo, cómo y cuándo es que él actúa, de qué manera es que él actúa, posiblemente podamos tener las defensas necesarias para poder contrarrestar eso. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Las atracciones que presenta el enemigo. El enemigo, cuando se presenta en una tentación, normalmente lo hace de una forma atractiva, precisamente para seducirnos. Recordemos que el enemigo lo único que sabe hacer es engañar, manipular, pero de ahí para arriba no tiene ningún otro poder. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 11, que es el texto que tendremos como base para esta enseñanza. Uno de los pasajes, tal vez diría, más alarmantes que uno encuentra en la estructura. Efesios capítulo 6, versículo 11. Escúchelo, por favor, si no lo ha encontrado, escuche. Dice el apóstol Pablo, haciendo la recomendación a la iglesia de Éfeso, es decir, es un pasaje para los cristianos, para los hijos de Dios. Dice, da como recomendación: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Vestidos de qué? ¿Cuánta armadura? Toda. O sea, hay que estar completos. Porque donde nosotros dejemos una puerta, una ventana abierta, y entra el enemigo. Por eso dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar ¿cómo? Firmes, que no dejemos mover, que no fluctuemos, que estemos sólidos, firmes. ¿Ante qué? ¿Qué dice la Biblia? Firmes
contra las acechanzas del diablo. Es decir, que el diablo está acechando. Y cuando el diablo acecha, entendí lo siguiente: no es de una manera fortuita, no es de casualidad, no. Él está planeando, tiene un plan para destruir mi vida, para destruir a mi esposa, para destruir a mis hijas, para destruir a mis nietos, para destruir a mi familia. Yo eso lo sé, pero también tiene un plan para destruirte a ti. Porque Él no se va a quedar quieto. Él no se va a quedar conforme sabiendo que nosotros un día conocimos de Dios y que ahora buscamos de Dios y que nos hemos apartado de Él. Razón por la cual Él va a buscar las maneras, las artimañas para podernos destruir. Y diga conmigo, Él tiene un plan. Y ese plan que Él tiene lo ha puesto a prueba muchas veces. Y quiero decirles que le ha funcionado. Esa es la razón por la cual hombres de Dios, mujeres de Dios, han caído en su plan y han terminado mal, han terminado destruidos. Les cito algunos. Por ejemplo, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, un hombre de Dios, un salmista de Dios, un hombre que le servía a Dios. Tan es así que la Biblia muestra que dice que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Era así, un hombre que caminaba bien. Sin embargo, las artimañas del enemigo, el tema que estamos hablando hoy, lo que él le mostró de una forma atractiva, lo sedujo hasta el punto que lo hizo ¿qué? Caer, lo hizo pecar. A David. Encontramos en la Biblia hombres como Sansón, un hombre que tenía un voto de nazareato, es decir, un hombre que había sido apartado y separado para Dios, y durante mucho tiempo él caminó perfectamente, al punto que llegó a ser juez. Un hombre con mucha fuerza, un hombre que Dios lo usaba de una manera especial. Sin embargo, las atracciones del enemigo lo envolvieron tanto que ese gran hombre, Sansón, terminó sucumbiendo al pecado y terminó mal. Sansón. Un hombre como Abraham, ¿recuerdan a Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Qué título le dio Dios a Abraham? ¿Qué era? ¿Abraham qué? Muy bien, el padre de la fe. Es decir, no era cualquier tipo de persona. Un hombre que le creyó a Dios. Un hombre que tuvo la capacidad, tuvo el valor de dejar su parentela, su tierra, todo por seguir una promesa que Dios le había dado. Un hombre que Dios lo utilizó de una manera muy especial. Sin embargo, ustedes saben que Abraham también falló, ¿o no? Fue seducido por el pecado y terminó fallando, terminó mintiendo y haciendo una cantidad de cosas. Abraham. Uno encuentra hombres como Pedro, por ejemplo. Pedro, un hombre que después de que se convierte a Dios, se entrega a Cristo y dice: aquí estoy, quiero servirte. Y le servía a Dios, le servía a Jesús. Y nada te pase a ti, yo estoy contigo, no te preocupes, Jesús cuenta conmigo. Sin embargo, un hombre firme, un hombre sólido, que le cambia su nombre de Simón, caña endeble, y le pone un nombre Pedro, hombre sólido. A pesar de ser ese hombre sólido, ¿le falló a Jesús o no? ¿Le falló a Dios o no? Sí, le falló. Y así podríamos seguir citando una infinidad de nombres, como Jacob y tantos hombres de Dios que en su momento servían firmes, pero la Biblia dice que el que cree estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Y Satanás sigue utilizando la misma artimaña. Él está dispuesto a destruir a los creyentes. Yo quiero que lo sepas, no para que te asustes, no. Al contrario, para que tú, sabiendo que viene un enemigo, lo vamos a tocar la semana entrante. Si tú eres el general y tienes que cuidar una ciudad y sabe que viene el enemigo, ¿qué tienes que hacer? Pues apercibirse eso, estar pendiente, mirar, tomar todas las medidas necesarias y pertinentes para que cuando venga el ataque tú sabes cómo va a sortear. Y esto que Dios nos va a hablar hoy es precisamente para que tú sepas cómo es que el enemigo ataca, cuáles son los flancos que él utiliza, cuáles son las artimañas, las estrategias que él utiliza, no para que te asusten ni que te amedrentes, no. Al contrario, para que tú estés alerta. Porque escúcheme en esto, si tú escuchas el mensaje que el enemigo está para destruirte, que va a atacar tu familia y lo demás, no es un mensaje ni negativo ni pesimista, no, es un mensaje para que estemos alerta, como dice la Biblia, que seamos como centinelas, que andemos como atalayas, despiertos. Este no es el tiempo de dormir, es el tiempo de estar pendiente. Ese no es el tiempo de darnos vacaciones espirituales, no, es el tiempo de meternos con Dios, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de consolidar nuestra vida en Dios, porque si estamos con Él vamos a estar firmes. Vendrán vientos, vendrán mareas, vendrán con ímpetu a pegar contra nuestra vida, contra nuestra familia, pero si estamos firmes, cubiertos en la roca que es Jesucristo,
¿qué va a pasar? Que no vamos a ser destruidos. Pero si estamos desapercibidos, pues vienen los vientos, vienen todas las tormentas y lo demás, y termina arrasándonos y acabándonos. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que tomar una decisión. Bueno, hay problemas, hay dificultades, el enemigo está tomando ventaja en mi familia, está tomando ventaja en mi vida. Yo tengo que mirar cómo es que me está atacando para que de esa misma manera yo pueda tener las armas necesarias, las herramientas necesarias para poder contrarrestar esto. Y la estrategia del enemigo es casi que efectiva, escúcheme, casi infalible. ¿Por qué digo casi infalible? Porque puede fallar. Él puede creer que es infalible, pero yo les digo, es casi infalible. Porque para que sea efectiva la estrategia del enemigo contra nosotros, tiene que recibir el sí de parte nuestra. Porque cuando viene la amenaza del enemigo, la tentación del enemigo, y yo digo no, entonces no va a funcionar la estrategia de él. ¿Cuándo funciona la estrategia del enemigo? Cuando toma ventaja, cuando caemos en el pecado, cuando nosotros de una u otra manera decimos sí, aceptamos eso. Casi infalible. Les voy a poner como una analogía para que tengamos en cuenta cómo es que funciona eso, y voy a utilizar la estrategia de manipulación que utilizan los medios de publicidad. Cuando una persona contrata, cuando una firma, cuando alguien que tiene un producto quiere que se venda más, entonces en ocasiones utiliza los medios de publicidad y contrata un publicista. ¿Cuál es la idea al contratar un publicista? ¿Para qué lo contrata? ¿Para qué? Muy bien, para que promocione los productos de tal manera que se vendan mucho más, ¿cierto? De lo contrario, pues para qué gasta plata. Entonces el publicista, cuando escucha lo que el cliente quiere, él comienza a armar sus piezas publicitarias, a hacer sus anuncios, a hacer a través de los medios a comenzar a buscar la manera que las personas, cuando se les presente eso, puedan ser manipulados y que terminen diciendo sí, lo voy a comprar. Ese es el objetivo. No hay nada más. Para eso se contrata la publicidad, para que la gente tome decisiones casi que de inmediato apenas ve la publicidad. Le pongo un ejemplo. Tú estás mirando un partido de fútbol, estás mirando una carrera de ciclismo, o estás mirando un programa, una serie, cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa en los intermedios de eso? ¿Qué pasa? La publicidad. Tú no tienes ninguna intención de comprarse un carro, porque para eso tú te sientas a ver el partido o a ver tu serie favorita y lo estás mirando. Pero en eso aparece la venta de un vehículo, un carro. Y tú no habías contemplado la idea de eso. Pero comienzan a bombardearte con imágenes hasta el punto que tú dices, oiga, sí, como que yo ya tengo la necesidad de cambiar este carro que se la pasa varado. Sí, yo no había pensado en eso, pero sí podría contemplar la idea. Y luego ve la imagen de cómo se suben en ese carro, su familia, y se van de paseo. Y eso comienza a tocar tu corazón y comienza a sentir como esa necesidad que antes no tenía. Y el medio de publicidad está haciendo eso, despertar un deseo. Eso es lo que hace. Y no ha terminado ese comercial cuando ya llega otro comercial y te presentan un refresco, una bebida y lo demás, y tú comienzas a sentir sed. Tú no tenías sed, pero apenas comienzas a ver esa imagen, tu cuerpo comienza a reaccionar y como que te vas a poner de pie, ir a buscar a la nevera algo para tomar porque sentiste sed, o ir a la tienda a comprar el refresco que están anunciando, porque el medio de publicidad comenzó a despertar eso. Y tú estás en eso como... Y de pronto, pum, pasan unas vacaciones espectaculares, la playa y lo demás, y tú comienzas, oiga, sí, yo cuánto hace que no salgo a vacaciones, sí, de verdad, solo trabajo. Entonces, ¿qué hizo eso? ¿Qué hizo la publicidad? ¿Despertar qué? Un deseo. Y ahí tú no tuviste necesidad de moverte de tu sillón. Ahí desde la comodidad de tu sala, desde tu silla o en la cama donde estás viendo, ahí se te despertó eso que antes tú no tenías. Bueno, quiero decirles que el enemigo hace lo mismo. Comienza a colocar cosas hasta el punto que casi te hace caer con tentaciones y lo demás. Y digo casi, repito, porque no va a cumplir ningún efecto. No va a surtir efecto eso que el enemigo hace si tú no tomas la decisión. Si tú dices no, el enemigo no puede hacer nada. Puede ser muy grande la tentación, puede ser muy fuerte la tentación, y puede que te quiera manipular de muchas maneras, pero si tú dices no, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué razón? Ya lo estudiamos en una lección anterior. Porque el enemigo no tiene el poder para hacerte pecar. Porque el enemigo lo único que puede hacer es ¿qué? Tentarte
y manipularte para que tú caigas en la tentación, pero Él no tiene la fuerza y el poder para hacerte caer en la tentación. Él te seduce, pero no te puede empujar, porque finalmente el que toma la decisión de pecar, ¿somos quiénes? Nosotros mismos. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta ahí? Entonces, por eso digo que casi. Y el modelo de tentación es muy parecido. Él maneja un patrón que es muy parecido para cada persona, pero que lo único que cambia son los protagonistas y de pronto algunos personajes por ahí y situaciones, pero casi que es el mismo patrón. Los ingredientes son los mismos, y por eso vamos a estudiar en este tema cuáles son los ingredientes que Él coloca, y cada uno es tentado de acuerdo a su naturaleza. ¿Cuáles son esos ingredientes? El patrón es el mismo. Como cuando tú vas a estudiar inglés, ¿alguien ha tenido la posibilidad de estudiar otro idioma? Yo no sé cuántos en bachillerato comenzamos a aprender inglés, y una de las cosas que primero nos enseñaron es a conjugar los verbos, y uno de los verbos que nos enseñaron a conjugar es el verbo ¿qué? To be. ¿Sí? Y claro que todo el bachillerato se fue en eso, aprender a conjugar el verbo to be, ser o estar. Y cuando aprendíamos a conjugar ese verbo, ya era mucho más fácil conjugar los otros verbos. Cambiaban algunas cosas, pero el patrón era lo mismo. Lo mismo sucede, se llama un paradigma. Lo mismo sucede, el enemigo tiene los mismos patrones, solo que cambia algunas cosas, pero el esquema es el mismo. ¿Por qué es importante esto, amados? Porque si sabemos cómo es que ataca el enemigo, sabemos también cómo contrarrestarlo. Cuando viene la tentación, hay una situación desfavorable. Escúcheme en esto. Nosotros por naturaleza, de acuerdo a lo que Satanás hizo con Adán y con Eva, que no solamente quería destruirlos a ellos. ¿Qué buscaba Satanás cuando ataca a Adán y a Eva? ¿Qué quería? ¿Destruir qué? Ya lo estudiamos. ¿Destruir qué? La naturaleza humana, la obra perfecta de Dios, lo que Dios creó con la máxima excelencia. Les repito un poquitico lo que vimos en algunas de las lecciones. Cuando el Señor creó al hombre, ¿cómo lo creó? ¿Cómo lo creó? A imagen y semejanza. ¿Lo creó qué? Perfecto. Así fue creado Adán. Perfecto. Perfecto. ¿Lo creó con necesidades? No. Porque todo lo que Adán pudiera necesitar se lo dio en el huerto del Edén. Absolutamente todo. Y cuando se dio cuenta que le faltaba un área, que era su parte emocional, su parte afectiva, entonces el Señor le crea a Eva, ¿cierto? Y ahí con Eva el hombre está completo, no le faltaba absolutamente nada. Pero el hombre, a pesar de eso, peca, falla, y a partir de ahí toda la generación de la raza humana está en condiciones desfavorables, porque ahora el pecado está dentro del ser humano. Antes no pasaba eso con Adán, ahora con nosotros, con los niños. Por eso a los niños no hay que ponernos como tarea enseñarles a pecar. Eso es algo que lo hacen de una forma automática, de una forma mecánica, porque el hombre ya nació con eso. Entonces, cuando está la tentación, de la parte mecánica está el deseo de pecar. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, escúcheme, en Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice el apóstol Pablo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, hay algo que está ahí. Pero cuando llegamos a Cristo, escúcheme, cuando llegamos a Cristo, cuando el Señor nos llama y nos convertimos al Señor, el poder del pecado se destruye. O sea, eso que era tan fuerte, eso que nos arrastraba, eso que no podíamos desistir de eso, ahora cuando estamos con Cristo tenemos el poder para decirle no al pecado. Si es así o no, eso debe ser. Cuando nosotros, dice el apóstol Pablo, que con Cristo estamos ¿qué? Completos, y además dijo en Gálatas 2:20 que con Cristo estamos juntamente crucificados. Escúcheme, mientras ustedes y yo estemos crucificados en Cristo, no va a pasar nada, el pecado no va a poder hacer nada. Porque si estamos crucificados en Cristo, quiere decir que estamos muertos a la carne. Y cuando yo estoy metido en Dios, digo, yo ya morí a la carne, estoy crucificado con Cristo, entonces cada vez voy aumentando más de Dios y voy creciendo mientras esté crucificado. ¿Sabe cuándo fallamos? Cuando nos descrucificamos y cuando le damos lugar a la carne.
Y ahí en ese momento que nos descrucificamos y ya no estamos muertos, sino que ahora estamos vivos para la carne, el enemigo va tomando ventaja. Por eso lo que él va a buscar siempre es que nos descrucifiquemos, por llamarlo de esa manera, que nos desprendamos de Cristo, que nos deshagamos de las creencias en Dios, para que así el enemigo pueda tomar ventaja y pueda socavar nuestra vida. Todos tenemos necesidades, ¿o no? Levanta la mano el que no tenga necesidades. Humanamente todos hemos sido creados con algunas necesidades. Necesidades como que, a ver, ayúdenme, ¿de qué? ¿De qué el ser humano necesita? Algo que es muy importante, que es valioso. ¿De qué? Muy bien, el amor. Todos nacimos con la necesidad de ser amados, ¿sí o no? Y cuando no somos amados, pues ahí hay algo que se descompensa. ¿Por qué? Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y Dios es qué? Amor. De cierta manera, el hombre nace con la necesidad de afecto, de amor, de comprensión. Aún desde que son niños. Un bebé, ¿qué necesita? Además de la leche materna, ¿qué necesita que los padres le den? Que la mamá le dé. ¿Qué es lo que él siempre demanda, lo que más quiere? ¿Qué? Amor. Y el niño siente, el bebé siente cuando se le da amor o no. Pero también siente cuando se le da desamor. Claro, aún desde el vientre. Él está sintiendo todo. ¿De qué otras necesidades tenemos nosotros, por ejemplo? A ver. ¿De qué? Decisiones. De ser aceptados, por ejemplo. ¿Tú sientes necesidad de ser aceptado o no? ¿Te sientes mal cuando te rechazan? ¿Te sientes bien cuando te aceptan? Claro. ¿Cuántos quieren salir adelante? En diferentes áreas, ¿verdad? Porque todos tenemos la necesidad de éxito, de salir adelante. Y todo eso es dado por Dios. O sea, Dios no se molesta por eso. Dios no se molesta porque tú recibas amor o porque quieras buscar amor, aceptación, respeto, éxito. Todo eso lo necesitamos. Escúcheme eso. El enemigo también sabe que necesitamos eso. Entonces, ¿dónde está el problema? Pregunto, a ver. ¿Dónde fue que falló Adán y Eva? ¿Cuándo falló? O sea, ¿qué fue lo que los hizo fallar? ¿Qué le dijo Dios cuando colocó a Adán en el huerto? Le dijo, mira, puedes disfrutar de todo esto porque todo esto lo creé para ti. Disfrútalo. Eso es para ustedes. Solamente guárdese de no tomar de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque ciertamente el día que de él comáis, ¿qué? Moriráis. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el problema? Dios le puso unos límites. Vamos a poner un ejemplo, como si le hubiera puesto una cerca. Y le dijo, mira, todo esto, pero esto que está cercado acá, no pasen allá. Esto es mío, esto está reservado para mí, no pases. Tú puedes disfrutar de todo esto, pero no te pases la cerca. ¿Me están entendiendo? ¿Y a dónde estuvo el pecado? Que se pasaron, ¿qué? La cerca. Dios puso un límite. Y Adán y Eva sobrepasaron el límite. Coman de todo esto, pero de esto no. Escúcheme. El enemigo sabe eso. El enemigo sabe que tenemos necesidad. ¿Y saben cuál es la artimaña del enemigo? Estamos tratando como de desenmascarar, de poner al descubierto cómo es que el enemigo actúa. ¿Qué es lo que él quiere? Que nosotros satisfagamos nuestras necesidades que Dios nos dio, pero que sobrepasemos el límite. ¿Que sobrepasemos qué? El límite. Es decir, que nos vayamos al extremo. Y ahí es, en ese punto, donde está el caballo de batalla del enemigo, de hacer que nosotros satisfagamos eso. Entonces, si ponemos la figura del amor, él sabe que tenemos necesidad de amor, pero lo que quiere es que sobrepasemos. Entonces, busque amor por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y distorsionó todo lo que Dios tenía planeado para el ser humano desde el principio. Ahí está trabajando. Entonces, escúcheme, el hombre necesita ser amado, pero lo lleva a la codicia, a que ya no se satisface con su esposa que le da amor, sino que él quiere buscar amor también, ¿qué? Por otros lados, argumentando que necesito amor. ¿Qué está pasando ahí? Que está entrando la codicia en eso.
el alimento, por ejemplo. Ahora, ¿es malo cuando pasa el límite o no? Claro, ¿por qué es malo? Porque ya entra en el terreno del enemigo, ya entra en el terreno de la prohibición que Dios dio. Entonces Dios dijo que dejará a tu padre y a tu madre y se unirán a su esposa y serán, ¿qué? Uno solo. Y lo hizo de una forma, mire, Dios es tan perfecto, ¿sí sabían eso, que Dios es perfecto? Que hizo al hombre y a la mujer de una forma tan simétrica que se complementan perfectamente. ¿Sí? ¿Estamos entre adultos? Sí. ¿Ustedes me entienden? Eso lo hizo Dios. Pero el diablo, el enemigo, ¿qué hace? Distorsiona eso con la disculpa del amor. Es que yo lo amo a él, dice un hombre a otro hombre. ¿Será que eso está dentro de lo que Dios? No. ¿Por qué? Porque está pasando una prohibición. Sí, el amor Dios lo colocó, pero bajo una esfera, porque digamos abiertamente, ¿el sexo es malo? No, no. ¿Quién creó el sexo, el deseo, la pasión, la atracción por la persona del sexo opuesto? ¿Quién colocó eso en el corazón del ser humano? ¿Quién lo colocó? Dios. Por lo tanto, no es malo. ¿Sí es así o no? O sea, ¿tener relaciones sexuales es malo o no? No, siempre y cuando no se pase del límite. Y es que eso fue concebido para que se tengan relaciones sexuales dentro del vínculo sagrado del matrimonio. Un hombre y una mujer. ¿Sí es así o no? Cuando se pasa ese límite, se entra en la esfera del ¿qué? Del pecado, porque es prohibición de parte de Dios. Y si hay un área donde el diablo más ha venido trabajando y más ha venido distorsionando, es en eso. En aras y en la disculpa es que yo lo amo. Y ahí se entretejió todo y el enemigo ha venido dañando absolutamente todo lo que Dios originalmente había creado. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces el diablo toma algo que es lícito, algo que es legal, algo propio que Dios ha dado, pero lo distorsiona de tal manera que eso termine siendo un pecado y se salga de lo que Dios ha determinado en amor y en la sabiduría de Dios. Otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué más? A ver. Que es legal, que es lícito, pero cuando se sobrepasa eso vienen consecuencias. A ver, dígame. El comer. ¿Comer es malo? No. ¿Quién colocó el deseo en el hombre de comer? El ansia, el deseo, el apetito. ¿Quién lo colocó? Dios. Todo en su límite. Pero ¿qué pasa cuando se pasa esa raya del límite? Ya se vuelve ¿qué? ¿Cómo se llama? Gula, glotonería. Entonces comer en demasía, comer en demasía. ¿Ahí ya hay pecado? Sí, hay un límite. La Biblia dice que pon un cuchillo en tu garganta. O sea, no comas de más. ¿Por qué? Porque si come de más la persona, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué vamos a ver? ¿Qué pasa con una persona que come y no se sacia y come? Ya tiene codicia de comer y comer y comer. Así los demás se queden sin comida, pero él come. ¿Qué pasa con esa persona a la postre? ¿Qué sucede? Se enferma. Viene una cantidad de ataques de comer todo lo que sea. No, hay que poner límite a eso. ¿Sí o no que cuando se pasa el límite ya vienen consecuencias? Entonces el enemigo coloca cosas para que la persona a través de imágenes y cosas de comida que no es buena para el cuerpo, no son saludables, y el enemigo busca que con eso se enferme la persona. Ahora, se puede ir al otro extremo. ¿Cuál sería el otro extremo de comer demasiado? No comer. La bulimia, la anorexia. Entonces yo no como nada porque me siento como muy gordo, muy gorda, y no como y comienzo a vomitar. ¿Qué pasa con esas personas que se van al otro extremo? ¿Qué pasa? ¿Hay consecuencias o no? Claro. ¿Qué consecuencias hay? Pues también se va a enfermar. ¿Me están entendiendo? Cuando nos salimos del margen, por eso en la vida cristiana y en todo necesitamos tener un equilibrio. Diga conmigo, equilibrio. Cuando salimos del equilibrio, comenzamos a tener dificultades y tener problemas. Y eso es lo que precisamente el enemigo busca, que nos salgamos del equilibrio y que nos vayamos al extremo para que ahí distorsionando todo, que lo muestra como algo legal, pero que tiene malo comer. Sí, pero es que no podemos comer de todo. Y menos ahora con tantos químicos y tantas cosas. No podemos comer de todo. Tenemos que ser muy mesurados. Y ahí viene todo. Entonces el enemigo ¿qué hace? Cambia algo que es bueno y lo termina llevando a un extremo.
Ahí vamos a mirar entonces cosas que el enemigo viene haciendo. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo busca? Entonces, cuando yo veo que eso que me está proponiendo el enemigo, eso que yo tengo como ganas de hacer, está pasando el límite, estoy pasando la cerca, yo tengo que detenerme, porque ya ahí para arriba no es agradable ante los ojos de Dios. Dios, ¿qué dice en cuanto a la relación? ¿Qué dice Dios? ¿Que tengamos muchas mujeres? ¿Que las mujeres tengan muchos hombres? No. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice? Un hombre y una mujer para toda la vida. ¿Sí sabían eso o no? Oh. Pero ¿qué dice el enemigo? Cualquier hombre, cualquier mujer, hasta que esté preparado para otra persona. Hasta aquí ya no hay compatibilidad de carácter, ya no te quiero, ya yo tengo ya otra persona. ¿Será que eso es de Dios? ¿Será que el divorcio es de Dios? ¿Será que lo que Dios quiere? O sea, esté con él hasta que la aguante y el resto no busque otra persona. No, no es así. Por ejemplo, en la parte sexual, Dios coloca en la pareja el sexo como parte de la relación. ¿El sexo como qué? Y el enemigo coloca el sexo como todo en la relación. ¿Notan la diferencia? Una cosa es yo verlo como parte de mi relación y otra cosa es verlo como todo. Y cuando la pareja falla en eso, se acabó todo. O sea, ¿solamente me quería para eso? ¿Es una relación de Dios o no? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Que tenga una esposa solamente para eso? No. Es parte, es un ingrediente, es importante, sí, pero no es el todo. Porque si llegara a suceder alguna situación biológica y no se puede dar eso, ¿entonces acabó el matrimonio? No, hay otras cosas que también son importantes, ¿o no? ¿Es importante? Sí, tal vez para unos es más importante que para otros, ok, pero no es el todo de la relación. Sin embargo, el enemigo lo muestra como todo, y como ya tu esposa no te satisface, pues déjela y consiga otra, punto. Es así de sencillo. Buscan siempre el camino, diga conmigo, el camino fácil. Pero vamos a mirar cómo funciona el mundo. Lean su Biblia, por favor, Primera de Juan, capítulo 2. Aquí el apóstol Juan, en su primera epístola, agrupa como todas las falsedades que Satanás tiene y las agrupa en 3 categorías, que lo cita aquí en este pasaje. Primera de Juan 2:15. Escuchen con atención lo que dice la Biblia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16, atención. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuánto hay en el mundo? Todo lo que hay en el mundo, y lo agrupa en 3, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino que del mundo. Escuchen esto. Cada vez que somos tentados a través de alguna de esas 3 vías. ¿Cuáles son las 3 vías? Dígame. Los deseos de la carne, ¿qué más? Los deseos de los ojos, ¿y qué más? Y la vanagloria de la vida. ¿Qué son los deseos de la carne? ¿Qué serán los deseos de la carne? Todo lo que se nos presenta como apetito, en todas las áreas, no solamente comida. Por ejemplo, ¿cómo una persona puede ser tentada financieramente, económicamente, por los deseos de la carne? ¿Qué le muestra el enemigo en esa parte? ¿Cómo lo tientan los deseos de la carne? ¿Cómo saber que una persona, ahí está, una persona se deja llevar por los deseos de la carne en la parte financiera? ¿Por qué? A ver, ¿qué síntomas se muestran? ¿Qué piensa la persona? ¿Qué hace la persona? ¿Cómo actúa la persona? Siempre queriendo ¿qué? Más. La avaricia, la codicia, no se satisface. Tiene, pero quiere más. ¿Por qué vía está trabajando el enemigo con él? Con los deseos de ¿qué? De la carne, quiere más. Si habláramos en la parte sexual, ¿cómo trabaja él? Quiere más. Busca, no es más. ¿Qué está trabajando? ¿Por qué vía está trabajando? Por los deseos de la carne. En la comida, igual, por todas las áreas. Pero también viene otro, que son los deseos de
Los ojos. ¿Cómo es? Por lo que ve, por lo que ve. Entonces le muestra cosas para que él comience a maquinar. Ya vamos a mirar cómo es que trabaja él. Comience a maquinar y por lo que vio por los ojos. Y luego viene la vanagloria de la vida. ¿Qué será la vanagloria de la vida? ¿Qué será la vanagloria? ¿Qué será? ¿Cómo saber que el enemigo me está trabajando por la vanagloria de la vida? ¿Cómo sé que me estoy dejando llevar por ese camino, por esa vía? ¿Qué es eso de la vanagloria de la vida? Es una persona que cree, que piensa que él o ella pueden salir adelante sin la ayuda de Dios. Y le llena su orgullo. Tú puedes solo. Tú eres capaz, tú no necesitas de nadie más. Tú solo, tú solo, tú solo, tú solo. Entonces vanagloria, yo puedo, yo soy capaz. Para eso tengo plata, para eso tengo título. ¿Qué está haciendo? Es una persona vanagloriosa. Por ese lado ataca. ¿Sí? ¿Están conmigo? Vamos a mirar en la práctica cómo fue que trabajó en Eva. Génesis capítulo 3. Y vamos a mirar que esto que dice el apóstol Pablo, esos 3 vías, esos 3 caminos, son los mismos que ataca. Sigue atacando, él es el mismo, sigue atacando de la misma manera. En el versículo 1 hasta el versículo 4, encontramos, que ya lo vimos en una lección anterior, encontramos qué es lo que primero Satanás hace con una persona para comenzar a tomar ventaja sobre ella. ¿En dónde atacó? ¿Qué fue lo primero que hizo Satanás y que busca Satanás que nosotros hagamos para comenzar a tomar ventaja? ¿Qué fue lo primero que hizo con Eva? Dígame por favor. ¿Qué fue lo primero que hizo con Eva? ¿Qué fue lo que le sembró en el corazón a Eva? Lo primero que le sembró, ¿qué fue? Desconfianza en Dios. Desconfianza en Dios. No necesariamente tú vas a morir. No, no. Dudar de la palabra de Dios. Por eso, una persona que está en vía de caer en pecado, escuchen esto, una persona que queda tiernitica, que queda a despensas, que queda como puesta en bandeja de plata para que el enemigo tome ventaja, es la persona que se desconecta de Dios, que duda de Dios, que duda de sus padres. Por eso lo primero que el enemigo va a buscar es desconectarte de Dios, que no vengas a la iglesia, que no ores, que no leas la Biblia. Eso, lo primero que él comienza a atacar es, o sea, cuando tú ves una persona que se comienza a desprender, o si tú te estás desprendiendo de las cosas de Dios, ojo, es una alerta, es un llamado de atención, es póngase pilas, porque el enemigo quiere tomar vida, te desconecta de la fuente. ¿Sí? Hasta ahí estamos, pero no quiero centrarme en eso porque ya lo tocamos en un tema. Miremos lo que dice, por favor, a partir del verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, está haciendo referencia al fruto, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice la escritura que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué fue lo primero que hizo Satanás aparte ya de hacerla dudar? ¿Qué hace? ¿En dónde comienza a atacar el enemigo? No, la vista no comenzó. Primero le toca el orgullo. Serán abiertos vuestros ojos. ¿Cómo así? O sea, ¿que puedo aprender más? Claro. Vas a ser iluminada. Vas a tener más conocimiento. Vas a tener más entendimiento. Digo, wow. Y le comenzó a trabajar su orgullo. ¿Cómo así? ¿Yo puedo conocer más? ¡Claro! Ahora, pregunto, ¿conocer más es malo? ¿Adquirir más sabiduría es malo? No. Yo creo que Eva también pensó lo mismo y dijo, pero ¿qué tiene de malo? Yo creo que Dios no se molesta en que yo aprenda más, en que yo tenga más entendimiento, en que tenga más iluminación, en que pueda comprender más las cosas. Yo creo que eso no es malo. No es malo. De hecho, por ingenieros, por personas curiosas de querer hacer más cosas, vemos lo que vemos hoy en día. Está este micrófono, está la conexión a internet, está un monitor, están las sillas, están las bombillas, porque alguien quiso experimentar, conocer más y salieron cosas buenas, ¿cierto? ¿Eso es malo? No. ¿Dios se molesta por eso? ¿Eso es del diablo? No podemos satanizar todo. Pero ¿dónde está lo malo?
¿A dónde? Decir, está dentro de lo que Dios, los linderos de Dios, pero ¿dónde está? ¿Dónde se pasó la cerca? En el caso de Eva que estamos mirando. ¿En dónde se pasó la cerca? ¿En dónde nos pasamos la cerca nosotros? Cuando nosotros adquirimos conocimiento, sabiduría, entendimiento y decimos, ya no necesito de Dios. Yo puedo solo. ¿Yo para qué voy a buscar de Dios? Yo para eso, mire, soy Pepa. ¿Cierto? Yo no necesito a nadie más. Y eso fue lo que, ahí fue donde se pasó Eva en el límite. O sea, si yo tengo entendimiento, si yo tengo sabiduría, si yo tengo conocimiento, yo para qué necesito de Dios. Ahí es donde está el problema. Porque lo ideal sería que tú y yo adquiriéramos conocimiento, sabiduría, entendimiento, iluminación, pero siempre tomados de la mano de Dios. Nunca depender de nosotros, sino que siempre dependamos de Dios. Y monto este negocio y hago esto bajo la dirección de Dios, bajo el mandato de Dios. Y ahí está todo en el orden. Pero el enemigo, ¿qué muestra? ¿Para qué busca de Dios? ¿Sí ve? Usted puede solo. Y ahí se saltó la cerca. Ahí pasó el lindero. Y ahí fue el problema. Pero entró en eso. Ahora, ¿qué más ofreció Satanás? Le ofreció autoridad y poder. ¿Es malo tener autoridad y poder? ¿Qué creen ustedes? No, porque Eva pensaría como tal vez nosotros pensamos. Cuando Dios colocó a Adán y Eva, ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? ¿Qué le dijo? Que todo eso era para aquellos que lo gobernaran, lo sojuzgaran, o sea, tuvieran poder y autoridad. Así creó Dios. Y yo creo que Eva pensó, pero no tiene nada de malo, Dios no se va a poner molesto en eso, porque Él quiere que yo tenga poder, Él quiere que yo tenga autoridad. Pero ¿dónde se pasó la cerca? ¿A dónde estuvo lo malo? ¿A dónde pasamos la cerca nosotros? Cuando abusamos del poder y la autoridad, y entonces yo me creo mi propio Dios. Yo soy un Dios, no necesito de nadie más, yo tengo poder, yo puedo hacer lo que quiera. Y cuando sobrepaso los límites de las otras personas y las humillo. Cuando Dios coloca al hombre como autoridad en la casa, sí, sí o no, es la cabeza de la casa, sí o no. Pero ¿dónde pasa el límite el hombre? Cuando ya tiene autoritarismo, cuando ya sobrepasa, cuando ya pisotea con su autoridad a sus hijos o a su esposa, ahí se pasó el límite. ¿Sí o no? Ahí pasa el límite. Y lo podemos mirar en cualquier esfera, lo podemos mirar en cualquier lugar. Y siempre que pasamos los límites, ahí comenzamos ya a declinar, porque entramos en el terreno del enemigo y no es lo que Dios quiere. Entonces lo segundo que le toca es poder y autoridad. Tú puedes tener poder, Dios te puede dar poder, pero qué lindo sería que entre más poder tengamos y entre más autoridad tengamos, ¿cómo debiésemos ser nosotros? Muy bien, más noble. ¿Qué más? Más conscientes, más. Si Dios te permitió comenzar un negocio y vas creciendo y ya tienes una empresa y ya tienes buenos recursos, eres un gran empresario, ¿será que Dios está en contra de eso? Pregunto. No. Pero ¿qué tienes que hacer con esa posición que Dios te ha colocado y te ha dado? ¿Qué tienes que hacer desde esa posición? Compartir, ayudar a los demás, ser más generoso, mostrar el amor de Dios a través de eso que tú tienes. Pero ¿qué es lo que el enemigo muestra? ¿Qué hacen las personas que están sin Dios? Prepotentes, orgullosos, altivos, pisotean a los demás, humillan a los demás, y ya todo eso se sale de lo que Dios quiere. ¿Me están entendiendo? Por favor, hasta aquí levanten su manito. O sea, ¿Dios quiere eso? Sí, pero que lo manejemos siempre de la mano de Él. ¿Sí o no? Que amemos a nuestro prójimo, que no lo atropellemos, que no los insultemos, que eso que Dios nos ha dado, pues podamos saber que viene de Dios y que lo administramos de la mejor manera. ¿Y qué es lo otro que le muestra? ¿Qué es lo otro que le muestra? Le dice, seréis como Dios, o sea, a la altura de Dios. Pero eso no quiere decir que estoy a esa altura y yo desecho a Dios. Escucha, no. Pero lo último que le muestra aquí, escuche lo que dice la escritura. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué utilizó ahí en ese caso? ¿Los qué? Los deseos de los ojos. Vio. O sea, cuando esta mujer vio, nos han enseñado a nosotros que la fruta pudo haber sido una manzana. Eso es una conjetura. Lo cierto es que era tan atractivo cuando ella vio eso, que vino el impulso a comer esa fruta. ¿Sí o no? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde estuvo el problema? Una vez más, en ver eso, porque ella podría haber pensado,
Ah, es que Dios es el que me da el deseo de comer. ¿Sí da Dios el deseo de comer? Sí. Y le muestra la fruta y dice, es que Dios me colocó eso. Entonces, si Dios me da el deseo y me coloca la fruta, pues eso es de Dios. ¿Es así o no? No, hay un límite. Porque Dios te puede dar el deseo de algo y el enemigo puede colocar una tentación, pero tú tienes que saber hasta dónde es el límite. Lo vamos a mirar ahorita, en un ejemplo. Entonces aquí le tocó, diga conmigo, los deseos de los ojos. Y vio la mujer, dice la escritura, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y ahí es donde ella hace eso. Algunos argumentan, es que Dios es el que me da el deseo. Entonces mire lo que dicen, si Dios me da el deseo y me coloca a la persona, es porque eso es de Dios. ¿Eso es de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Ahí es donde fallamos, ahí está. Porque uno puede deducir eso. Si Dios me colocó el deseo por esa persona, primero, es Dios el que me colocó el deseo, ¿sí o no? Hasta ahí vamos. Y Dios es el que permitió que me encontrara con esa persona, porque si Dios no hubiera querido que me encontrara con esa persona, Dios no me lo hubiera colocado. Pero si Dios me colocó esa persona y me colocó el deseo, Dios me entiende que si yo tengo algo con esa persona es porque es de Él. ¿Es así? ¿Es buena conclusión? No, porque si esa persona no es mi esposa, yo puedo tener el deseo por ella y puede haber sido colocada, pero es una tentación del enemigo que me la puso ahí y yo decido si caigo o no caigo. Y yo no puedo argumentar después diciendo, es que el culpable es Dios porque me colocó el deseo y me colocó a esa persona. No, no es así. Vamos a mirar eso, ¿qué pasa? Porque hay un límite, hay un punto donde el enemigo vendió eso tan bien vendido que la gente, su conciencia le hace pensar que está bien delante de Dios, pero está fallando. Porque el enemigo toma todo, lo manipula y lo dirige mal. ¿Qué hace el enemigo? Diga conmigo, manipular y dirigir mal. No hace más. Es la pareja de jóvenes que van a una consejería, que están con su, digamos, deseo de casarse. Una consejería prenuncial. Están los dos jóvenes de la iglesia y entonces el pastor le pregunta, mira al joven y le dice, bueno, yo sé que ustedes han venido mucho tiempo aquí en la iglesia, sé que son novios y ahora me alegra eso, que ustedes vengan a pedir asesoría porque se quieren casar. ¿Está mal eso o no? ¿Está bien? ¿Está correcto hasta ahí? Sí. Cristianos, piden asesoría, se quieren casar. Eso es una bendición hoy en día, ¿no? Porque la mayoría de jóvenes no se quiere casar hoy en día. ¿Qué quieren hacer? Rejuntarse, irse allá en amaciato y tener sus relaciones y listo. Debe casarse, no. Entonces van por buen camino. Entonces el pastor le dice, lo mira al joven y le dice, muy bien, te felicito. Una pregunta, es que yo veo que hay cositas que no me cuadran mucho. ¿Usted ha dormido con su novia? Y automáticamente la reacción de ella es mirarlo. No me contesten, ya sé la respuesta. ¿Sí o no? ¿Podemos saber la respuesta o no? Claro, claro. Si hubiera sido no, ¿qué dicen ellos? No, pastor, no. Pero si la miro a ella y comienzan a argumentar, es que nos amamos, pastor, nos queremos mucho. Yo no sé, yo creo que Dios nos hizo el uno para el otro. No, es que de verdad nos hemos entendido tan bien y nos queremos mucho, pastor. No le han dado respuesta a eso. ¿Y tú por qué crees que debiesen casar? Pastor, porque es que yo siento una atracción tan fuerte por ella. Me gusta mucho, pastor, y yo desde que la vi me enamoré, que he flechado, pastor, y yo sé que es la mujer de mi vida. Y dice, sí, él es mi hombre de mi vida, por lo que siento por él. ¿Está bien hasta ahí o no? Entonces él le dice, ok, ¿y qué pasaría si en su trabajo, jovencito, se le presenta una mujer en la cual usted tiene atracción fuerte por ella? ¿Me contestaría de la misma manera? Y quedaron en silencio. Quedaron en silencio. Porque claro, ahí están, pero están hasta que otra le despierte el deseo o hasta que otro le despierte el deseo. Y ahí se olvidan de eso porque ahora están engolosinados, fantaseados por otra persona. Entonces hay que mirar, que es el punto que vamos a llegar al final. Porque yo puedo tomar dos salidas. ¿Cuáles serían las dos salidas que uno puede tomar? Frente a una encrucijada, frente a una decisión, ¿cuáles serían las dos salidas?
¿Cuáles serían? Hay una salida fácil y la otra salida, ¿cuál es? ¿La otra cuál sería? ¿La difícil o no? Fácil. Una salida fácil y una salida difícil. ¿Sabe cuál es la salida que la mayoría de personas toman o muchas veces tomamos? ¿Cuál es? La fácil. Como nos queremos, ya llevamos tanto tiempo de novios y ¿qué más buscamos? ¿Qué más? Que ya tengamos relaciones sexuales, estemos juntos. Ya, ¿para qué más buscamos por otro lado? Ya, esa es la salida que fácil. Y argumentamos que nos amamos, pero no necesariamente la salida de Dios. Escuchen, esta es la salida o es el caso de un empresario. Escuchen esto, ayúdenme a analizar este caso. Demos esta consejería a este empresario. Pastor, usted sabe que tengo una empresa boyante, que tengo resultados, me ha ido muy bien, usted lo sabe, pastor. Hemos venido creciendo, no de una forma desmesurada, pero hemos venido creciendo, vamos bien, pastor. Pero yo tengo un problema, es que está creciendo tanto la empresa que yo ya tengo una carga muy pesada. Tengo que cubrir todos los frentes, me toca estar en un lado y en otro lado. Y yo ya siento eso, siento como que una carga muy pesada. Y se me presentó estos días un hombre que me dijo, le compro la empresa. Yo le dije, pues que es la imprenta, no importa, vamos a hacer lo siguiente, le voy a comprar la empresa, pero usted sigue manejando la empresa, lo voy a nombrar gerente general de la empresa. ¿Cuánto le queda de utilidad mensual? Me queda tanto, le voy a dar más de lo que usted tiene, le voy a poner un sueldo mucho mejor de lo que usted gana acá. Y fuera eso le voy a quitar toda la carga, o sea, usted solamente dedíquese a manejar esto y yo me encargo de lo demás, yo le compro la empresa. ¿Qué harían ustedes, señores empresarios? ¿La venden o no? ¿Qué dicen? Levanten la mano los que dicen que sí la vendería de una. Si es una buena propuesta, voy a tener mejores ingresos, me quito tanta responsabilidad y voy a estar mucho más tranquilo. Ya solamente tengo que velar por la gerencia, punto, no por todo el negocio. Bueno, es una buena. El pastor dijo, bueno, pues sí, eso yo creo que no hay que pensarlo mucho. Pero espere, pastor. ¿Qué es lo que estoy pensando? Que ya lo que yo imprimía no lo voy a poder imprimir con la facilidad, porque él ahora me va a decir qué cosas tengo que imprimir. Ya no puedo decir esto sí, esto no, entonces voy a tener que imprimir de todo. Pierdo esa libertad. 2. Usted sabe, pastor, que de la utilidad bruta de la imprenta yo aporto para la iglesia y aporto para otras cosas que se necesitan en diferentes ministerios. Ya no voy a tener esa libertad, porque ahora voy a estar supeditado a mis entradas y tengo que sacar del porcentaje de mi sueldo para poder contribuir. Entonces eso me tiene pensando. Número 3, no voy a tener esa autoridad que tenía antes. Sí, voy a tener mejores ingresos, sí, y cualquier persona que quiere ingresos dice, es un buen negocio. Una persona de negocio es un buen negocio. Entonces yo estoy pensando en eso, pastor. Pero quiero decir algo más, es que a mí esta imprenta me la dio Dios. Y yo estuve orando para este negocio y Dios me ha dado este negocio y yo veo que Dios me ha venido ayudando, pastor. A mí Dios me dio esta empresa, pero a mí Dios no me ha hablado de vender el negocio. No. Por lo tanto yo no lo quiero vender. Digo, bueno, si Dios le ha colocado eso, hágale. Y se puso el hombre a orar. Uno es el camino fácil, yo la vendo y listo. Otro es el camino difícil, espero la respuesta de Dios. Y en el esperar la respuesta de Dios, ¿sabe Dios qué le mostró? Dijo, claro, usted tiene mucha carga, pero es que usted está asumiendo muchas responsabilidades. Comience a delegar en las personas de confianza. Suelte esto, que lo maneje aquel, suelte esto, y comience a tener una mejor administración. En tal sentido que los que eran empleados y comenzaron a recibir una responsabilidad mayor, comenzaron a dar resultados. Y la imprenta comenzó a crecer y duplicó sus entradas. Ahora este hombre tenía mayores entradas, tenía menos carga y podía seguir desarrollando lo que Dios le había colocado en sus manos. Un camino fácil y un camino difícil, pero seguro en Dios. El problema de nosotros es que muchas veces tomamos los caminos fáciles y no sabemos esperar en Dios, no buscamos en Dios. Y por andar buscando esos atajos, cometemos los más grandes errores, y el enemigo sabe y ahí manipula, ahí distorsiona todo y termina haciéndonos caer en errores garrafales. Pregúntate hasta el día de hoy, ¿cuántas cosas tú has decidido de una forma fácil sin esperar de Dios?
Ahora mira la respuesta de eso que Dios que ha pasado en tu vida, porque el enemigo tiene algo, quiero que lo tengas en cuenta. Tiene algo que se llama suplantadores. ¿Qué tiene el enemigo? ¿Qué será un suplantador? ¿Qué será eso? ¿Qué será? ¿Qué será suplantar? Que pone cosas aparentemente buenas pero que no son. El enemigo sabe, como tú y yo lo tenemos que saber en este momento, el enemigo sabe que todo lo que él ofrece, escúcheme, todo lo que él ofrece nunca será mejor que lo que Dios da. Diga conmigo, todo lo que Dios da es mucho mejor que lo que el enemigo pueda ofrecer. El problema es que preferimos un plato de lentejas más que la bendición de Dios, porque queremos las cosas rápido, pues agarro ya eso rápido, en lugar de esperar de Dios. Por eso muchos matrimonios hoy en día frustrados y fracasados, porque no supieron esperar el tiempo de Dios. Y frente a una coyuntura, frente a una situación adversa, frente a una presión, entonces la muchachita no aguantó más y me voy porque estoy tan aburrido aquí en la casa, que el primero que pasa se van con él y luego tienen problemas. Porque no supieron enfrentar la situación, porque no supieron esperar, porque no supieron tener paciencia, porque no supieron manejar la situación y tomaron decisiones alocadas. Por eso muchas personas hoy en día endeudadas, donde el enemigo le muestra, mire, fácil. Entonces llega el de la moto, ¿me entienden? Y yo le presto esa plata, no se preocupe. Entonces comienza a maquinar. ¿Cómo trabaja el enemigo? A ver, ¿cómo funciona? Para que tomen nota de lo siguiente. ¿Qué hace el enemigo? Todo lo que estamos haciendo es tratando de descifrar cómo es que él actúa para que no caigamos en sus redes. ¿Qué hace el enemigo? Primero, estimula las emociones. ¿Qué hace? Recuerde la publicidad. ¿Qué hace la publicidad? ¿Qué hace el enemigo? Estimula las emociones. Vamos a ponerlo en un caso concreto que lo conocemos en la Biblia. David. ¿Qué fue lo que el enemigo hizo con David? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Estimuló qué? ¿Qué estimuló? Sus emociones. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Cuándo falló David? ¿Cuál fue el pecado de David? Que conocemos. ¿El pecado de qué? De adulterio con Betsabé. ¿Qué fue lo que el enemigo comenzó a trabajar con él? ¿Qué le estimuló? Las emociones. ¿Y dónde estaba David? ¿De balde? ¿De vago? Porque debía estar en la batalla y no se fue a la batalla, mandó al ejército a la batalla y él se quedó pereciendo. Él se quedó en ocio. Y ojo que ese es el mayor incubador de pecado, el ocio. Ojo con las redes sociales, ojo con una cantidad de cosas que hay donde comienza a incitarse todo, ojo con los mensajitos, ojo con las llamadas, ojo, una cantidad de cosas que el enemigo hoy en día es más fácil, trabaja. Entonces él estaba en tiempo de ocio, se subió a la terraza y le estimuló sus emociones. Oh, qué maravilla, vio esa mujer que se estaba bañando, tan hermosa esa mujer. ¿Y qué hizo? Primer ataque, ¿qué le estimuló? Una necesidad. Esa necesidad sexual, ese apetito sexual, los deseos de la carne. Y comenzó él a pensar. ¿Y qué comienza a hacer David? Comienza a trabajar con sus emociones. Ya tenía una semilla y comienza a... Entonces ya baja esto de acá y comienza a contemplar. ¿Y qué tiene de malo? Al cabo que Urías está por allá, eso ni se va a dar cuenta. ¿Quién le va a contar? Yo soy el rey y yo soy el que mando. ¿Cierto? Se puede hacer. Desde que uno no se deje pescar, pues ¿qué tiene de malo? Pues uno borra todos los mensajes, ¿cierto? Y claro, al hombre lo podemos engañar, ¿sí o no? Pero a Dios no lo podemos engañar. Yo sé hacer las cosas. Es que yo sí soy pilo para esto. Yo soy vivo. Es que aquí el secreto es dejarse uno pescar. Y está trabajando el enemigo con las emociones. Y luego ¿qué hace? ¿Qué hace? Ya su mente la conectó con las emociones y la mente comienza a accionar, a planear, a planificar, a cuadrar todas las cosas, a orquestar todo. Y hago esto y digo que me voy para allí y me voy para otro lado y yo cuadro esto y cuadro lo otro. Y David comenzó a planear todo y lo trajo aquí a su mente. La voy a mandar traer, que es de parte del rey que la necesita. Ella no se va a negar porque es el rey el que la manda a llamar. ¿Y qué hizo entonces? Su mente comenzó a trabajar. Y por último, ¿qué hizo? Lo ejecutó, lo llevó a la acción. Esos 4 pasos
el enemigo lo hace en todo tiempo, con diferentes protagonistas, con diferentes situaciones, pero el modus operandi del enemigo siempre van a ser los mismos. Quiero decirles que esa misma estrategia, esa misma planificación, esa misma estructura la sigue colocando día a día, pero con una buena noticia para él, y es que en muchos casos le funciona a la perfección, porque él sabe que funciona. Y le voy a decir por qué él sabe que funciona, porque la puso en práctica con la primer pareja y le funcionó. Dos personas que eran perfectas. ¿Adán y Eva eran perfectos? Sí, eran perfectos. Y siendo perfectos, le funcionó. ¿Sí o no? ¿El ambiente donde estaban era perfecto? ¿Le faltaba algo? ¿Tenía alguna carencia? No, lo ideal, todo lo tenían. El ambiente era, ¿qué? Diga conmigo, perfecto. 3. ¿Tenían una relación perfecta con Dios o no? ¿Acaso es que no hablaba Adán con Dios? ¿No hablaban ellos con Dios todos los días? ¿Tenían una comunicación perfecta? Escúcheme. Personas perfectas, en ambiente perfecto, con una relación perfecta con Dios, y Satanás tomó ventaja y ganó. ¿Sí o no? ¿Cuánto más será con nosotros? Primero, que ni somos perfectos. Segundo, que no estamos en un ambiente perfecto porque ahí estamos llenos de necesidades. Y tercero, porque no somos las personas que tengamos la mejor comunión con Dios. ¿Sí es así o no? Y si le funcionó con ellos, ¿no cree que con nosotros, entre comillas, podría ser mucho más fácil? Entonces tenemos que estar pilas. Dígale que está solo, tenemos que estar pilas. Piense, analice en qué cosas hoy el enemigo te está trabajando, te está atacando en algo. No me lo diga ni pase aquí al frente, no. El enemigo trabaja en diferentes áreas, pero él está trabajando. Hay un área en tu vida en particular que está trabajando. Él lo está haciendo. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde el enemigo está entrando? A ver, dice que anda como león, ¿qué? Rugiente. ¿Qué hace? ¿Buscando a quién? Devorar. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Nos da desaliento, nos da ansiedad. Ay, pero mire usted cómo está, usted está sola, está abandonada. Mire usted cómo está enferma, mire usted. Y comienza a colocar ansiedad, comienza a colocar inseguridad en la persona. Entonces, en medio de esa ansiedad e inseguridad, comienza a mostrarle, haga esto, haga lo otro, hágalo. Y ahí comienza, porque las personas no saben esperar en Dios. Y es cuando coloca un sustituto. Y entonces sacan canciones. Y entonces le dice a la persona, y lo pone a cantar, y le dice, lo que usted no me da, me lo da la otra. ¿Sí o no? Y lo cantan. ¿Sí o no? Comienza a pensar y comienza a colocar sustitutos. Por eso un hombre, para las mujeres prostitutas, son sustitutas. Porque venga que aquí nosotros sí la atendemos, aquí sí lo consentimos, aquí sí lo acariciamos. Sustitutas. Pero se da cuenta que al final eso es un hueco, es vacío. Y en todo, escúcheme, la pornografía es un sustituto de Satanás para que satisfaga sus deseos sexuales y lo llena de pornografía. ¿Qué pasa con él? ¿Dónde está lo nocivo de todo esto? De que el hombre o la mujer, la persona que consume pornografía, comienza a degradar a la mujer, comienza a desvirtuar a la mujer y ya no ve a la mujer como Dios quiere que la vea, sino que lo comienza a ver en sus deseos carnales de satisfacción y distorsiona. Ya no lo hacen por amor como ese ser, sino que lo hacen como utilizando a la persona y satisfaciendo su carne. Por eso se habla de la depravación humana, el enemigo trabajando en todas las áreas, buscando cómo distorsiona. Ahora vamos a mirar, porque Dios dice que no nos afanemos por nada. ¿Sí saben eso o no? Diga que está a su lado. Dios demanda que no nos afanemos por nada. ¿Sabe qué sabe el enemigo? Que tú y yo tenemos que saberlo también. El enemigo sabe, escuchen esto, el enemigo sabe que por más que él le dé cosas a la gente, nunca lo que él dé va a estar por encima de lo que el Dios le dé a esa persona.
Eso lo sabe. Por eso coloca una vez más, diga conmigo, sustitutos. ¿Y qué quiere? Que la persona se vaya por el sustituto, para que al irse por el sustituto pierde lo que Dios tiene contemplado para él. Escuche que esto es lo más importante. Le da un sustituto para que la persona caiga en las garras del sustituto y que sea arrastrado por el sustituto, y que en ese sentido, al ser arrastrado por el sustituto, pierda lo que Dios tiene para él o para ella, que es lo mejor. Entonces, todos se van por sustitutos, y por estar detrás de los sustitutos que el enemigo coloca, están perdiendo lo grande que Dios tiene. ¿Me están entendiendo, por favor? Esos que coloca el enemigo a su lado es para eso, para que sustituya eso. Pero vamos a mirar qué dice la Biblia, porque ese es el camino fácil. Siempre mira que cuando está el camino muy fácil, muy allanado, que se ve todo tan bien, de eso tan bueno, ustedes lo saben. Hay que mirar que Dios nos da discernimiento. Filipenses capítulo 4 versículo 6. Mire, Dios desea que tú en la vida tengas lo mejor, sin necesidad de entrar en frustración ni ansiedad. Tranquilos. Escuche lo que dice. Por nada estéis, ¿qué? Guárdalo en tu vida. Dios te dice hoy que por nada debes estar, ¿qué? Afanoso. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, en lugar de que estés con esa ansiedad, que tengo que hacer, ya tomar una decisión, no esté afanada. No, pues es que tengo que pagar esa deuda. ¿Alguien ha pasado eso? No, tengo que pagar. Entonces toman decisiones alocadas, porque es que la deuda, porque me están acosando. Y Dios dice, momentico, no esté afanado por eso. Antes, al contrario, presente esa petición delante de Dios. Ojo, ahí ya Dios nos está dando la instrucción. Ya nos mostró el problema, ahora nos está dando una salida. Cuando estés ansioso, cuando estés con dificultad, no te dejes llevar por esa ansiedad, no te dejes llevar por el afán, por el acelere. Más bien, presenta eso delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Señor, gracias. Esta es una deuda terrible, no sé cómo hacer, pero Señor, gracias, gracias. ¿Es alocado eso o no? Miren, lo peor que nos puede pasar a nosotros es creer que no hay salida. Eso lo vamos a tocar la semana entrante. Solo le anticipo alguito. Es pensar que no tenemos salida. Porque cuando tú piensas que no tienes salida, tú te entregas. Ejemplo. ¿Qué pasaría? Es un ejemplo hipotético. ¿Qué pasaría si tú vas donde el médico y el médico mira tus exámenes y te dice, no, su merced, la verdad ya no hay nada que hacer? Lo único que tiene que hacer es esperar a morir. Recibes ese informe. ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Te bajas completamente, te desarmas completamente, te entregas ya diciendo, ya no hay nada que hacer. Ya el médico dijo que no hay nada que hacer. ¿Sí es así o no? Y te bajaste. Así te bajan tus defensas. Así te bajan tus ganas, tus sueños, tus deseos. Te bajoneaste completamente. Y claro, crece y murió. Pero ¿qué pasaría si va donde el médico y le dice, mira, voy a ser muy sincero, está mal, está delicadita, pero tiene un 10% de probabilidades de que salgamos adelante en esto? O sea, no todo está perdido, sí, está muy grave, pero hay un 10%. ¿Tú cómo sales? Tú puedes tener dos opciones. Ay, pero un 10%, no, 90% más, ya no hay nada que hacer. O dice, un momentico, si el médico dice que tengo el 10%, me la voy a jugar. ¿Y qué hay que hacer, doctor? Mira, tienes que cambiar esa dieta. Tienes que dejar de fumar, tienes que hacer más deporte, tienes que hacer esto, y te da toda una lista. ¿Tú qué haces? Voy a jugármela. No, ya, quito esto. Porque voy a, ¿sí me entienden? Entonces, cuando tú estás frente a una tentación y tú mismo crees que dices, no hay nada que hacer, ya el diablo ya tomó ventaja, eso me va a acabar, este negocio se quebró, esta relación se acabó, ya no hay nada que hacer, el diablo ganó esta batalla. ¿Qué pasa contigo? Te desarmaste. Pero tú dices, sí, está mala relación, sí, tengo deudas, sí, tengo un diagnóstico negativo, sí, pero yo sé que Dios está conmigo, me la voy a jugar con Dios, voy a salir esto. Y aunque me digan que el diagnóstico sea negativo, yo sé que con Dios puedo salir adelante. Me voy a meter más con Dios, me voy a consagrar más, voy a buscar más de Él. ¿Sí es así o no? Entonces tú tomas una decisión. Por eso la Biblia dice que por nada estáis, ¿qué? Afanosos, sino que sean conocidas
todas tus peticiones delante de Dios con oración y ruego, y dice la escritura, con acción de gracia. Pero noten el versículo 7 que quiero resaltar. Y la paz de Dios, ¿y qué? Bueno, ustedes son hermanos cristianos, ¿han escuchado esta palabra o no? ¿O es la primera vez que escuchan la paz de Dios? ¿Cuántos han escuchado esta palabra, este término, la paz de Dios? Levanta la mano. Ok, listo. Como lo has escuchado, si alguien te pregunta, ¿qué es esto de la paz de Dios? ¿Tú qué le dices? ¿Qué dice? Estar tranquilos. ¿Qué más dicen por acá? Sobreabundará. ¿Qué más? ¿Qué es eso de la paz de Dios? ¿Qué es la paz de Dios? ¿Cómo sabes que tú tienes la paz de Dios? ¿Qué es eso de tener la paz de Dios? ¿Cómo le puedo decir a una persona tenga la paz de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? Es que a veces por no conocer los conceptos claros, entonces terminamos teniendo un lenguaje religioso y hablamos y decimos cosas, pero que muchas veces ni siquiera la entendemos, y peor aún, ni siquiera la vivimos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos? Que tengamos su paz, que tengamos la paz de Dios. ¿Qué es dentro de las cosas grandes que Dios quiere que su pueblo tenga? ¿Qué es una de las cosas que más sobresalen? Y es que su pueblo tenga la paz de Dios. ¿Sí es así o no? Ahora, ¿qué es la paz de Dios? ¿Qué será esto de la paz de Dios? Porque escúcheme, Dios no promete que te solucionará todos los problemas. ¿O han leído eso que Dios dice, no te preocupes que yo te soluciono todos los problemas? No, pero lo que sí promete es que la paz de Dios estará con nosotros. Entonces tenemos que investigar un poquitico más. La paz de Dios es tener una fortaleza interior de tal forma, escúcheme, que puedas soportar eso que estás pasando, eso que estás viviendo, eso que estás experimentando, sabiendo que esa necesidad va a ser satisfecha por Dios en el tiempo de Él. En el tiempo de Él. Eso es tener la paz de Dios. Entonces, tengo el problema, tengo la angustia, tengo el diagnóstico, pero tengo la fuerza interior que me da la fortaleza para saber esperar el tiempo de Dios. Y cuando tú vives tu vida de esa manera, ¿sabe qué dice la gente? Dice la escritura, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es esto? Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es eso? Que la gente no entiende, que la gente no puede comprender. Es cuando te dicen, yo no entiendo, su merced. Con esa enfermedad que tiene, con ese diagnóstico que tiene, y yo la veo tan tranquila, yo la veo lleno con tanta seguridad, con tanta confianza. Entonces, ¿tú qué respondes? Sí, yo sé que estoy enfermo, pero Dios me da una fuerza para poder soportar esto, sabiendo que el día menos pensado Dios va a hacer un milagro en mi vida. Y esto que estoy viviendo hoy, yo sé que Dios va a tomar cartas en el asunto y confío en Él. Entonces esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y la gente va a decir, usted está como loco, como loca. ¿Cómo así que usted está lleno de deudas? ¿Cómo así que usted está que ya está completamente ahorcado de las deudas y mire cómo está de tranquilo? Es que yo tengo la paz de Dios. Y eso no es ser conchudo, oiga, no. Eso es que sabe esperar que Dios tiene su respuesta en el momento oportuno, que Dios colocará a las personas, que Dios hará algo, que Dios va a mover algo que tú no sabes ni qué es, pero que tú confías en Él. Y mientras eso llega, tú estás esperando en Él y tienes tranquilidad. La gente no le entiende, no, yo ya estuviera loco, yo ya hubiera vendido esto, yo ya hubiera conseguido plata, yo ya me hubiera endeudado. Ustedes, pero es que yo tengo a Dios y somos diferentes. Este es lo que le dijeron sus amigos a un hijo de un pastor que a sus 30 años se casó. Y cuando sus amigos lo increparon, le dijeron, oiga, una pregunta, hermano, ¿usted cómo puede durar tanto sin tener sexo? 30 años sin tener relaciones sexuales. ¿Usted cómo pudo hacer eso? La respuesta del joven fue, yo supe esperar en Dios. Y eso sobrepasa todo entendimiento. Usted es que es loco. ¿Cómo va a esperar 30 años? 30 años sin tener. Usted no sabe lo que. Tenía más paz y más tranquilidad que aquellos que no saben esperar en Dios. ¿Qué te está presionando? ¿Qué es lo que el enemigo te está llevando a que tomes decisiones? Aprende a esperar en Dios y dígale que está a su lado, aprendamos a tener la paz de Dios. Dios sabe sus necesidades. Abraza a la persona y diga,
¿Sabes qué? Dios sabe tus necesidades. Dígale, dígale, dígale. Mírala de frente. Ya Dios sabe tus necesidades. ¿Sí saben eso o no? Que Dios conoce todas nuestras necesidades. Por eso dejó escrito en Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros siendo malos, ¿siendo qué? Malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Es una promesa increíble o no? Tenemos un Dios increíble. No nos dejemos llevar por la corriente del enemigo, amados. Ya es el tiempo que tú te pongas serio y digas, no más. Deja de andar por el camino fácil y anda por el camino que sabe esperar en Dios y que tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Los demás no te van a entender. ¿Saben por qué no te van a entender? Porque no escucharon este mensaje. Ahora tú lo tienes, es parte de tu arsenal, es tu activo, es tuyo, mijo. Esta palabra es para mí, la voy a vivir. Los demás te van a tildar de locos. Pablo dijo, pero la palabra, el evangelio, es poder de Dios. Y tú sales con una palabra de poder. No te dejes arrastrar por el enemigo, jovencitos, pilas. No se dejen llevar por eso. Los amigos le van a decir, mira, haga eso, todo lo hacen. Nada, tú eres diferente, tú eres diferente. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y sobre ti tiene que estar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sé esperar, tengo el poder, tengo la fuerza que Dios me da para saber esperar hasta el tiempo de Él.